Es momento ahora de volver a la ciudad de Bogotá, ir a visitar los talleres de talla y lapidación para conocer cómo es el proceso por el cual las piedras en bruto, bajo la mano experta, son transformadas en piedras talladas de diferentes formas, siempre buscando resaltar lo mejor del cristal, su pureza y color. También visitaremos los talleres de joyería donde sucede la alquimia del metal, el cual, revestido de piedras preciosas, se formará de la mano del hombre en bella pieza de joyería. Sacar esta piedra, que es la parte más limpia. Pero hay que tener el cuidado de esta piedra, que es la más... Cortarla por aquí, por debajo un poquito, y aquí le metemos otra cortecito para sacar esa piedra bonita. La parte más bonita de la piedra. Bonita, sí. Pero aquí puede salir una piedra acá, esta que es la principal, y la otra que es la corona de cantillo. La mejor piedra es esta. La mejor piedra es esta. Entonces puede pasar que una piedra de tamaño, no la analiza, y depende por donde es. Muy bonita. La parte más limpia de la piedra, porque estas piedras tienen carbones, puede sacar usted de acá 2 piedras, 3 piedras, pero lo ideal es sacar la parte limpia. Entonces vamos a cortarla así como va, para no dañar esta, que salga acá. Entonces cuidamos esta piedra, cuidamos esta y cuidamos esta. Bien, y sale la piedra. ¿Sí ves los carbones que tiene? Pero también tiene una parte bastante limpia. Esa es la que tenemos que aprovechar al máximo. Acá está el corte que se hizo. Esta es un pedazo pequeño que puede salir, pero también se ve que puede quedar bastante limpio. Pues bueno, por desbastar esta mesa, quitarle todo este carboncito, todo lo que tiene. Y esa no es la cabeza que presumimos es esta. Pero aunque a mí me gusta esa piedra porque va a quedar bastante limpio. Y vamos a ver cuántos quilates quedan de los otros pedazos. Este también es otro pedazo, mira. Acá también ya analizamos mejor la piedra porque ya está cortada. Hay que pelarlo también, quitarle todos estos negros que están superficiales. Y aquí ya la piedra queda exactamente desbastada, terminada para tallar. Después de haber desbastado la piedra, la sentamos en un disco muy fino, y pasamos al brillo o a la polichada. Hay que dejarla pulida porque es lo que se ve, la parte de arriba. Esta parte del brillo es también muy importante. La primera es el desbaste y después el brillo. En este momento ahí se pueden analizar que todavía tiene algunos carboncitos, pero ya son mucho menores que a los que inicialmente se miraban. Esta, por ejemplo, quedó ya muy pura, como ustedes pueden ver, es bastante limpia. Que esta tuvimos la oportunidad, ¿no?, de sacarla nosotros mismos en la mina de Muso, en un corte denominado Éxito. Es buena calidad en cristal, en vida, en brillo, pero le falta color. Esta fue la producción, una parte de la producción que salió, porque han salido más de 200.000 quilates de esta calidad. Nosotros compramos algunos 2.000 quilates, 3.000 quilates en bruto. Hay que seleccionarlo porque aún es fácil seleccionarlo. Esta ya es una cantidad más pequeña. Acá es donde entra el trabajo de nosotros los talladores, en encontrar la parte limpia de la piedra. Llevo 35 años en este negocio trabajando. Comencé de los 20 años, empecé como ayudante, prácticamente como se empieza todo. El tallador completo es el que desbasta y brilla, ese es para mí el verdadero tallador. Este lote, por ejemplo, ya es un lote de un material diferente. Este es de la mina de Icoscuez, en el que estábamos anteriormente, recuerde que es de la mina de Muso. Por ejemplo, esta piedra ya está terminada totalmente. Como ustedes pueden ver, está brillado sus despuntes. Esta otra, todavía le falta brillar los despuntes, mira. Me hace un favor, si la coloca, si le explica un poquito cómo funciona lo del bastón y el brillo. Se coloca en el bastón, el palillito, se centra, si es una cuadrada, se centra y aquí
ya quedó para brillar la piedra.